Nació de una problemática que existía en el Ecuador en el año 1993. En el año 1993 la INCO sancionó al Ecuador como país productor de cacao fino de aroma. De ser un país 100 productor de cacao fino de aroma, bajamos un 75% de cacao fino de aroma. ¿Por qué? Por la mala calidad que se exportaba en el Ecuador. Y ahí viene el tercer efecto de esto del mundo del cacao. Lo bueno, el buen precio del cacao. Lo malo, la mala forma de producir cacao. Y lo feo es que estamos retrocediendo en esas prácticas post cosecha para hacer calidad. Y bajo ese ritmo, pues seguramente después de que pasen las necesidades de cacao, la INCO capaz que nos sanciona aún. Y nosotros románticamente decimos somos el primer país exportador de cacao fino de aroma, pero en condiciones actuales, donde en Ecuador exportamos 3 tipos de calidad, grado 1, grado 2 y grado 3. Del grado 1 exportamos solo el 2%, del grado 2 exportamos el 21% y del grado 3 es el restante 77%. Entonces decimos, mira, nosotros tenemos cacao fino de aroma, muy bien producido, pero si producimos en monocultivo, donde lo infectamos con productos químicos y de paso no hacemos ningún proceso con cosecha para mejorar la calidad, entonces, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Entonces, toda esa bonanza que estamos teniendo, en su momento va a ser nuestra perdición. Y creo que eso es lo que tenemos que juntarnos para no ser parte de esa historia y decir nosotros, si vamos a producir cacao y vamos a contribuyamos pero para mejorar el cacao, para mejorar la situación de la cadena del cacao. Y realmente nosotros como organización no podemos aportar mucho más allá de lo que podemos dar con nuestros 1000 agricultores y la cooperación que nos está ayudando. Y es para eso que hay que juntar acciones. Para nosotros lo más importante, más allá de querer ser una gran organización, es generar capacidades en los productores, porque si no generamos capacidades en esos productores, difícilmente vamos a generar ese crecimiento sostenible que necesitamos con los agricultores. Y nosotros estamos enfocados en 5 pilares de acción, que es lo que le decimos a la cooperación. ¿En qué sentido podemos lograr crecer holísticamente esa cadena productiva del cacao y mejorar las capacidades de un agricultor? Porque no es solamente el tema de comercializar el cacao. Comercializar el cacao tiene que ser de forma asociativa, a través de la agricultura familiar campesina, logrando que el productor pueda producir lo más sanamente el cacao y producir sus productos de forma asociativa. Tenemos que mejorar la productividad. Los agricultores, con el buen precio del cacao, queremos mejorar esa productividad que tenemos ahora en 800, 900 mil kilos. Queremos llevarlo a esas producciones que escuchamos de plantaciones tecnificadas que tienen 2, 3 y hasta 4 toneladas de cacao, pero qué lindo tener 4 toneladas de cacao, pero ¿bajo qué condiciones? Yo sí creo, y muchos decimos, no, es que bajo producción orgánica, bajo producción agroforestal, bajo producción, bajo una producción que no sea monocultivo y con alta tecnología de un paquete técnico, no puedes llegar a 4 toneladas. Yo creo que ese es uno de los paradigmas que tenemos que romper. Nosotros en producción orgánica hemos tenido productividades sobre la tonelada de cacao con condiciones de un pequeño productor que no tiene la inversión para aplicar. En sistemas agroforestales hemos llegado a producir creo que hasta 17, 18 quintales por hectárea hemos llegado, con recursos limitados de los productores en sistemas agroforestales. Pero
Esa es la productividad, pero económicamente el productor ha duplicado sus ingresos por el complemento de las actividades de los sistemas agroforestales en la agricultura circular que tiene. Entonces, yo sí reafirmo en que el monocultivo y la forma intensiva de producir cacao no es la única opción para tener buena productividad. Y eso tenemos que hacer mucho esfuerzo con el pequeño agricultor. Y eso ir complementando con otros 4 pilares de acción, es el de la asociatividad y gobernanza, porque si las organizaciones no generan capacidades, si Visión Integral no hubiera generado esas capacidades, no estuviéramos reunidos el día de hoy. A ver qué podemos contribuir. La estabilidad financiera, decimos, qué buen precio que tenemos ahora en el cacao, pero qué es tanto estamos ahorrando, sabiendo que bíblicamente sabemos los efectos de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Qué tanto estamos ahorrando en estos momentos de vacas gordas para esos momentos de vacas flacas? Estamos gastando todo el recurso que estamos invirtiendo, que estamos implementando. Creo que es importante toda esa formación, capacitación en esos aspectos para que ese complemento, que es realmente la integralidad de la sostenibilidad. En incidencia política, más de esa incidencia política que nefasta, que no queremos hablar, es la incidencia de podernos reunir para podernos visibilizar más. Yo sí creo que nuestro pequeño grupo de productores no podemos generar incidencia mucho más allá de la que está en nuestro territorio, pero juntando acciones de otros grupos pues podemos generar mucho más incidencia. Por supuesto, con la respectiva formación e inclusión de jóvenes, para nosotros, el tema de inclusión de jóvenes y género no es un tema intangible de que nos dice que tenemos que cumplir con un objetivo de desarrollo. Para nosotros, la inclusión de jóvenes y género en la actividad comercial es parte tangible de los equipos y el trabajo que tenemos actualmente. Nosotros históricamente tenemos 25 años de vida institucional y en estos procesos de formación, cuando empezamos hace 25 años, yo era el más joven de la directiva de Unocasa, donde teníamos puras personas de edad avanzada, donde yo decía, estamos trabajando en un consejo de ancianos como en la edad antigua. Y qué gusto nos da ahora saber que en ese relevo generacional tenemos un presidente con 28 años de edad, quien no es presidente por ser joven, sino porque a pesar de que es joven, se incluyó en los procesos técnicos y productivos y organizativos de la organización, y que ahora que yo soy el más viejito de ese consejo, cuando yo me vaya, se han generado capacidades para que esos jóvenes no destruyan las organizaciones, porque los peores errores que hemos visto en la organización campesina es que cuando un líder va dejando los pasos a nuevos, se cometen errores y se destruyen las organizaciones. Y hemos visto, me da pena ahora que en la situación actual del mercado hay organizaciones que están desapareciendo. Entonces, en ese contexto, bueno, nosotros estamos enfocados, y básicamente nosotros estamos enfocados en la exportación de cacao. También es importante la generación de capacidades internas. Y para nosotros, lo principal está en esa producción sostenible, y para nosotros, dentro de todos los sellos que hay, creemos que los que más representan y revalorizan la actividad de un agricultor es la producción orgánica. Y aquí hay un reto para los productores de Visión Integral, que sabiendo que tenemos actualmente los productores los tenemos certificados de producción orgánica nacional para la Unión Europea, para Estados Unidos, con equivalencia de calidad y BioSuiza. Un reto para los productores actualmente de Visión Integral y los productores que posteriormente se integren es poder ingresar a este sello NACONA, que es para un mercado específico animal, donde a diferencia de cumplir con toda la reglamentación
orgánica, que se ha puesto más estricta, es cumplir con condiciones de biodiversidad y de coberturas de suelo, que ya de las 25 organizaciones de UNOCASE, 2 la tienen. Y me gustaría que Misión Integral sea la tercera organización. ¿Por qué digo Misión Integral? Porque es una de las organizaciones que más se ha motivado a desarrollar los sistemas agroforestales, como vimos, siendo una organización joven que empezó con nosotros en el 2021, actualmente tiene 65 fincas en este sistema. Pero esas 65 fincas no son nada a lo que tenemos que lograr, que sería, qué hermoso ver todas estas áreas deforestadas y de suelos degradados se conviertan en unos bosques agroforestales productivos en cacao. Sería un sueño espectacular que lo logremos en algún momento. Y estos son los pasos que deberíamos ir dando. Sello de comercio justo, sello de buen estándar que tenemos. Yo no sé si tú vas a tener todos años cuántas parcelas de los sistemas fincas están ahorita siendo monitoreadas para evaluar la captura de carbono. Porque muchos decimos la empresa, no, mira, yo soy una empresa carbono neutro, que lo que contamino lo compenso, pero nosotros estamos mucho más allá de compensar lo que contaminamos. Es cuánto de carbono contribuimos en esas parcelas agroforestales para que eso en su momento pueda ser intercambiado con proyectos de desarrollo. Porque mucha cooperación va a decir, mira, no tengo recursos, pero podemos hacer intercambio con proyectos de créditos de carbono. Y allí hay recursos que podamos utilizarlos y tenemos experiencia con eso, lo estamos haciendo con TLC. Los proyectos que tenemos en conjunto, yo decía al inicio, para nosotros es difícil implementar sistemas agroforestales porque todos los recursos los hacemos con lo poco que podemos hacer y con la cooperación que tenemos. Pero para nosotros, invertir $2.270 en planta, que el productor invierta $3.000 en los mantenimientos y en la asistencia técnica, que colaboramos, y tenemos una inversión de implementación de casi de $5.600 por hectárea, que son recursos económicos que se invierten en el año de implementación. Y cuando son 5 hectáreas, mucho, son 30 hectáreas en visión integral, pero en un contexto global de 150 hectáreas que queremos hacer entre todas las organizaciones, es un recurso importante que invertimos. Y eso no es nada para lo que debería de hacerse. Yo rescato los proyectos de los sistemas agroforestales, pero yo los invito a que vayamos mucho más allá de un sistema agroforestal donde mejoró la biodiversidad. Hagamos un sistema agroforestal dinámico que incluya esos procesos de agricultura regenerativa, de agricultura circular, que esa es la verdadera sostenibilidad de los pequeños productores. De pasar de un suelo deforestado y de quema, que es la costumbre normalmente de un productor, la convertamos en una finca, en un bosque, que realmente vamos a dejar un legado a los pequeños productores. Estos en un momento fueron zonas muy productivas y por las diversas situaciones que se dieron a través de los años se han convertido en otra especie de área. Yo pienso que si nos damos esfuerzo, tenemos la oportunidad de generar una nueva historia en esta zona y los invito a que cada uno con las acciones que hacemos podamos juntarlas y poder generar mayor impacto juntando acciones. Es lo que puedo contribuir. Muchísimas gracias. Muy bien, creo que estamos en un contexto bastante detallado después de toda la jornada de la mañana. Quiero enfatizar varias cosas. Hay muchas líneas que están juntas y que vienen de cada una de las presentaciones que vienen. Algunas palabras claves que yo he anotado acá tienen que ver muchísimo, por ejemplo, con el tema del manejo forestal sostenible. Se está trabajando en planes de acción también que son importantísimos. Si no se planifica es muy difícil alcanzar resultados.
Otra de las cosas es que tenemos este enfoque de resiliencia también, que es importantísimo, más aún en un entorno en el que estamos muy afectados por condiciones externas, no solamente de regulaciones y normativas, sino por todo el tema de cambio climático. Cada vez hay más retos y más desafíos para producir. Sabemos de eso y todos estamos al frente de estas implicaciones que pueden darse en el plazo. Tenemos también aquí, ha participado, por ejemplo, la academia, donde tenemos una gran apertura para usar este espacio, estas 10 hectáreas que donde se puede hacer prácticas, se puede también fortalecer el tema económico con la ingeniería que tienen aquí como carrera, la universidad, la UNCE. Tanto Keifer como la Fundación Pasos están en otras líneas bastante importantes, porque también se está hablando de sistemas agroforestales, se está también hablando de lo que son los planes de manejo ya específicos hacia las áreas de protección también, que son áreas de amortiguamiento, en donde en este momento se está desarrollando el cacao como una alternativa muy nueva. Por otro lado, también tenemos, después de la explicación de Freddy, los desafíos más importantes. Yo creo que como UNOCASE es mantener algo que lo ha hecho por décadas. Estamos hablando de que UNOCASE ha sido una organización que ha sabido diferenciarse, pero también ha sabido ser competitiva. Sin embargo, estas dos palabras en la actualidad cada vez suenan bien duro, y es porque el entorno está cambiando. Estamos en un entorno en donde el precio del cacao se ha traducido en excelentes noticias para los productores, no tan buenas para quienes están en sistemas de comercialización asociativo, porque en algunos casos se está perdiendo esa competitividad al estar manejando el día a día con una cadena de intermediación que ofrece precios a veces muchísimo más altos sin exigir calidad. Esa es una realidad que se está viviendo a nivel nacional y lo demuestran los datos, ¿no? La norma INE en la 176, que actualmente es una norma que ha evolucionado a las 3 categorías. Me acuerdo que antes eran 5 categorías solo para cacao nacional y había una columna para el CSN 51. En la actualidad esa norma tiene esta clasificación, pero la mayoría del cacao que se exporta es de grado 3. Entonces, ¿dónde está esa tradición de producción de cacao nacional, y de aroma, de alta calidad, y por la que siempre hemos sido reconocidos como país? La ecuación está cambiando. Y a lo que yo voy es que si está cambiando y hay buenas noticias para los productores, uno pensaría que la reinversión en las fincas va a ser muy directa. Hace no mucho tiempo me acuerdo, y les voy a hacer un resumen, en el 2020 se unieron los países en el mundo, particularmente en África, Costa de Marfil y Ghana, y se pusieron y dijeron: aquí no vendemos más, es que no tenemos un ingreso digno. Se creó el famoso diferencial de ingreso digno y se aumentó $400 la tonelada de cacao. Y fue una cosa, a nivel mundial los productores se regocijaron. Y aunque no lo crean, el valor por tonelada en ese momento subió a $2.400 la tonelada. Y eran unas noticias realmente excepcionales. En la actualidad estamos hablando de $10.000 la tonelada, con excedentes y con un flujo directo a las áreas rurales de toda esta cantidad de dinero que se está llegando. Estamos en medio de una época de vacas gordas, por decirlo de alguna manera. Pero estas épocas de vacas gordas no se sostienen en el tiempo, siempre va a haber una bajada. Estamos hablando de un commodity, un producto que se puede almacenar, que se transforma pero se puede almacenar. Entonces se maneja la dinámica de la oferta y la demanda, de los stocks a nivel internacional. Pero en la actualidad estamos viviendo un tema que ya lo están sufriendo países que no le han apostado a la resiliencia y a la sostenibilidad. Haber deforestado miles y miles de hectáreas para establecer un cultivo de cacao, que en muchos de los casos es intensivo. Estoy hablando de los países africanos. Les ha pasado factura. En el caso de Ghana, un país que producía más de 1.100.000 toneladas, en la actualidad está en una caída pero tremenda. Ha bajado 300.000 toneladas en el 2022 y sigue bajando. Y en la actualidad posiblemente va a seguir bajando a 600 y para abajo. ¿Qué es lo que está pasando ya? Las plagas de las enfermedades han pasado factura. Tenemos el famoso virus del tallo hinchado. Las siglas son tremendas, pero estuve leyendo algunas implicaciones que se dan a nivel internacional. Y la número 1 es que allá se han perdido 250 millones de árboles de la noche a la mañana. 250 millones de árboles. Eso se traduce casi en 300.000 hectáreas. Y siguen perdiendo, y se seguirán perdiendo, porque no se ve no se avisora una estrategia de corto plazo como para corregir esa situación. Por otro lado, los poderes políticos internacionales han hecho que los precios de los fertilizantes
se disparen. Hace no mucho tiempo atrás ustedes sabían la crisis de la urea, por ejemplo. Un saco de urea a 12, 13 dólares, llegó a subir a 50 dólares. Se puede fertilizar también en África. En África los pesticidas que se usan en los cultivos de cacao se comercializan como latas de atún. Son grandes, ¿no? Ni siquiera tienen nombre, lo único que tienen es una etiqueta roja que dice pesticida, peligro. Y eso se distribuye a los productores. Los problemas que tenemos de crisis de esclavitud, crisis de sobreexplotación laboral son muy evidentes por allá. Y no es que quiera hacer una comparación, pero acá la realidad es muy diferente. Y acá estamos en un momento en el que debemos aprovechar las oportunidades del entorno y no saturar el entorno. Me refiero a que los sistemas que han hecho que Unocases en el tiempo tenga esa competitividad y esa diferenciación ameritan de una articulación extremadamente fina de los grupos con los que Unocase trabaja para poder sostener este sistema. Los desafíos de Unocase no solamente están por el precio, también los desafíos están por la normatividad. La norma orgánica, que es algo que diferencia muchísimo a Unocase, ha cambiado. Ahora tenemos la norma 848 y la ecuación ahora es mucho más exigente. Ecuador hace no mucho tiempo atrás fue un país de riesgo para la certificación orgánica, porque estamos en medio de una zona, las zonas de producción de cacao se empezaron a reemplazar, se empezaron a usar muchos pesticidas en los cultivos aledaños al cacao. Eso no es algo que esté escondido, se sabe muy bien y los productores han tenido que lidiar con eso. La transición de sistemas agroforestales a monocultivos ha sido también una cosa tremenda en los últimos años. Y podemos hacer una breve reseña. Ecuador producía hasta el año 95 100% cacao nacional fino de aroma cultivado prácticamente en sistemas agroforestales. En 2002, 2003 y 2004 esa ecuación cambió. Y en la actualidad, porque tenemos en una mayor proporción, es una producción en monocultivo, plantaciones más intensivas, que tienen una producción mayor, a un costo muchas veces en donde la factura se está pasando hacia la sostenibilidad y la resiliencia. Nos estamos olvidando un poco de estos sistemas, que en el caso de visión integral se ha demostrado, y con el testimonio de don Néstor, se ha demostrado esos beneficios que tiene la producción responsable y sostenible. En la siguiente etapa, con este pequeño mensaje que les estoy dando, quiero decirles que las exigencias y los retos que tiene Unocase también se están traduciendo hacia lo normativo internacional, porque el principal mercado está en Europa y en la actualidad tenemos una carrera contra el tiempo para poder cumplir con la regulación. Quiero hacer un pequeño paréntesis, y la regulación EUDR, que ya debería estar implementada hasta el mes de diciembre en la mayoría de organizaciones, tiene cuatro niveles. Y un primer nivel es tener una muy buena base de datos. Unocase ha trabajado muchísimo y invertido en esa base de datos, pero todavía hay trabajo que hacer. Además de esta base de datos, necesitamos presentar una georreferenciación. Si es de más de 4 hectáreas, es un polígono; si es de menos, es un punto, una georreferenciación. Se tiene también que completar mucha de esa información para que Unocase pueda estar al día con sus clientes europeos que mantienen el sistema hacia mercados especiales. Podemos ir más allá. Cuando hablamos de la norma, también se habla de las regulaciones que tienen que ver con el mercado local, es decir, las regulaciones locales. Cuando nosotros hablamos de legalidad, hay un sinnúmero de requerimientos y hay todas las acciones que están llevando los cooperantes de Unocase, aportan como un grano de arena a toda esa propuesta que tiene para poder ser una organización responsable y sostenible. Pero si vamos más allá, también estamos con la implementación de una herramienta de trazabilidad. Y las herramientas de trazabilidad ahora se tienen que implementar no solamente en la organización cabeza, sino también en las organizaciones de base. Es otro reto importantísimo que tiene Unocase, porque tenemos que demostrar con una trazabilidad que la organización construye un lote de cacao y que mantiene toda la trazabilidad hasta la finca, es decir, hasta las asociaciones de base y a los productores. Entonces, en ese sentido, yo creo que la participación de visión integral es fundamental. Los retos que nos ha compartido, en este caso Víctor, que son muy concretos, por ejemplo, llegar a las 30 hectáreas adicionales, trabajar en el concepto de las resiembras, es otro desafío. Y les voy a compartir 2 datos. Estadísticamente, en las plantaciones de cacao que son intensivas, ellos ya tienen visto el porcentaje de muerte de plantas que se da año a año. Eso es estadístico. 2%. ¿Qué es lo que hacen los industriales? Introducen 2% adicional de plantas cada año para ir haciendo resiembras y mantener los niveles de producción en donde se espera año a año para que en 5 años la plantación siga siendo competitiva. Eso es algo que no se hace en muchos de los casos a nivel de pequeños productores.
Les doy otro dato bastante revelador. En los cultivos que están en la península por las condiciones de clima, de sequedad, se necesita riego. Sin riego aquí no se podría hacer prácticamente trabajo. Esa es una realidad. Pero cuando tenemos estos niveles de complejidad adicionales, ese porcentaje es mayor. Entonces seguramente por acá ese porcentaje está entre el 5 y el 10%. ¿Qué hay que hacer ahí? Introducir plantas entre el 5 y el 10% todos los años para seguir trabajando en la resiembra. Una buena noticia, los sistemas agroforestales hacen que ese porcentaje sea mucho menor, es decir, van a tener menos pérdida de plantas acá en la península, pero se tiene que seguir haciendo resiembras. Por lo tanto, haber planteado resiembras de cultivos existentes es una estrategia muy válida. Adicionalmente se está hablando del apodo estratificado de 24 hectáreas. La mecanización, el equipamiento de los productores es fundamental, porque sin una mecanización, recurrir a los procedimientos químicos es algo que prácticamente iría en contra de toda esa filosofía de trabajo que uno hace a tener un producto que se produce con los principios de la producción orgánica. Entonces, la mecanización es algo que se tiene que trabajar. Y todo esto no se puede cristalizar si es que no hay una asistencia técnica articulada, si no se fortalecen las capacidades locales, si no sigue creciendo esa base. Y yo creo que esos son los principales retos a los cuales Visión Integral de Organización Filial está también enfrentando, y las otras organizaciones de Unicasi también. Unicasi está haciendo un trabajo excepcional, pero necesita ayuda. Yo creo que esa ayuda de parte de los cooperantes va a ser fundamental. Y si está vinculada, seguramente ese impacto va a ser el doble o el triple. Entonces, a eso es a lo que les invitamos a participar. Después del almuerzo, vamos a hacer ya una mesa redonda entre todos los participantes y vamos a hablar de estos puntos donde vamos a poder trabajar de manera articulada y donde podríamos sumar esfuerzos. ¿Les parece? Ahora, había una propuesta, quiero preguntarles. Hay una propuesta que estábamos hablando con Víctor de pasar al almuerzo ahora, o la propuesta 2 era que de una vez hacemos ese foro ahora que estamos fresquísimos y después hacemos el almuerzo y cerramos el evento. No sé qué opinan ustedes, les abro la consulta. ¿Sí? ¿Los dos? Sí. Entonces, armamos la mesa y seguimos, porque es un ejercicio que va a durar entre 35 y 40 minutos y después podemos. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Perfecto. Y supongo que algunos también van a querer retirar también, entonces, así logramos ese objetivo. Bueno, yo creo que lo hacemos así entonces. ¿Todos de acuerdo con la propuesta 2? Muy bien, gracias. Vamos a apuntar un poco más la